del tema de la gestión de deuda pública. Ha pasado un buen tiempo desde la última sesión, así que recordando un poco lo que estábamos analizando antes de retirarnos al descanso de Semana Santa, analizábamos que en los mercados financieros la clave es poder determinar los niveles de riesgo de las entidades que van a solicitar créditos. Pueden ser los gobiernos o pueden ser las empresas o podemos ser inclusive nosotros también, ¿no? A título personal. Entonces, al final, lo que las entidades o aquellas personas que tienen los fondos van a tratar de medir es qué tan alto es el nivel de riesgo de esa entidad o persona que está solicitando el crédito y en función de eso se van a determinar las condiciones a ese crédito que se van a ver manifestadas principalmente a través de la tasa de interés que se va a pagar sobre esos fondos. De hecho, el acceso mismo a los créditos va a depender de esos niveles de riesgo percibidos. Entonces, comentábamos que hay una relación directa entre el nivel de riesgo de quien solicita el financiamiento y la tasa de interés que debe pagar por esos por esos fondos, perdón, y que le van a permitir al acreedor compensar ese mayor riesgo que está asumiendo al otorgarle fondos a entidades que se percibe pueden incurrir en algún problema de financiamiento y eso significa en algún problema para restituirle los fondos al acreedor. También veíamos que cuando nosotros comparamos los gobiernos con las empresas privadas, si todo marcha bien en un país y el gobierno de ese país tiene unas finanzas sanas, lo que va a ocurrir es que van a posicionarse en una zona más favorable del mercado financiero, o sea que normalmente los gobiernos pueden tener acceso a financiamiento en condiciones más baratas o más favorables que otro tipo de entidades privadas. Al final del día, comentábamos también que el principal riesgo que se tiene en el caso de los gobiernos a nivel financiero se conoce como el default y es esa situación lamentable en la cual un gobierno se declara incapaz de poder pagar la deuda, especialmente la deuda externa, y que este episodio de default es el equivalente a la quiebra de una empresa. Entonces, si bien es cierto, decíamos que los gobiernos nunca pueden quebrar, pero sí pueden incurrir en un default, que viene a ser básicamente el escenario pues más caótico y lo peor que le puede ocurrir a las finanzas públicas de un país. Cuando un gobierno incurre en default, podemos decir que las finanzas públicas de ese país están fracasadas y es una crisis de grandes proporciones que no solamente afecta a los gobiernos, y esto es lo delicado de un default. Si solamente el gobierno recibiera el impacto de este tipo de eventos, pues bueno, se podría manejar, pero el tema es que los default de los gobiernos sobre su deuda, que se llama deuda soberana, se trasladan a toda la economía. Entonces, esto afecta también la deuda de las empresas privadas y el financiamiento se cierra no solo para el gobierno que incurrió en default, sino que para todo el sector privado de ese país cuyo gobierno experimenta este tipo de crisis. Entonces, eso es lo terrible que tiene este tipo de episodios, que va a tener un efecto expansivo sobre toda la economía de un país. En este caso, justo que estábamos, Permiso. sí. En este caso, supuestamente cuando dijo Ritchie que no, que las finanzas públicas de aquí de Honduras estaban mal, implicaría un default también, o no, tendría que estar mal todo del todo para que se aplique eso. Ah, ok. No, para que podamos decir que el gobierno incurrió en default, tiene que haber una declaratoria oficial del gobierno hacia los acreedores, manifestándoles que no va a pagar la deuda en el plazo convenido. En el caso de esta señora, ella eran comentarios, pues más bien no sé cómo decirlos, espontáneos en los que ella manifestaba que existía alto riesgo de pagar la deuda, etcétera. Eso fue lo peor que ella pudo haber manifestado, porque
como hemos dicho, los mercados reaccionan a la percepción misma de riesgo y esa percepción de riesgo en gran medida depende de las mismas autoridades, del mensaje que transmite el gobierno al mercado. Y si usted tiene una ministra de Finanzas que sale en un foro nacional, en cadena nacional casi, a decir que hay un riesgo muy alto de impago, sin duda alguna que eso introduce pánico en el mercado y afecta y deteriora la percepción de riesgo de los acreedores. Entonces, fue muy desafortunado que ella utilizara algunos términos en esa conferencia cuando presentó el informe del cual ustedes hicieron, de hecho, un análisis, porque eso, sin duda alguna, afectó al mercado. Y más adelante vamos a ver que, de hecho, se deterioró gravemente en los últimos días la calificación de riesgo de Honduras, y en gran medida tiene que ver con esas declaraciones. Pero eso no fue un default, porque ella en ningún momento declaró que no se iba a pagar, sino que al contrario, ella dijo que se iba a hacer todo lo posible por honrar el servicio de la deuda, pero también manifestó que iban a haber fuertes restricciones al respecto. Gracias, Lick. Sí, a la orden. En el caso de los últimos días, les comentaba justo que nosotros estamos tratando este tema. Resulta que ya se ha declarado oficialmente que Rusia va a incurrir en un default en los próximos días. Creo que el próximo mes se vence. En el caso de Rusia, el default que va a tener, que le va a impedir pagar su deuda soberana, la deuda extranjera, no es porque el gobierno de Rusia no tenga dinero. El gobierno de Rusia tiene los fondos necesarios para poder seguir pagando su deuda externa. El problema que tiene Rusia es que como con el conflicto con Ucrania y la invasión abusiva que realizó a ese país, comenzó a ser sancionada por la comunidad internacional liderada por Estados Unidos y el bloque de la OTAN. Y entonces Estados Unidos ha prohibido a los bancos que puedan realizarle las operaciones de conversión de deuda que le van a permitir pagar la deuda en el extranjero. Entonces es un default técnico, pero no va a ser menos cierto, porque al final el caso es que Rusia el próximo mes ya no va a poder honrar el pago de sus bonos en el mercado internacional, y entonces se va a declarar oficialmente el default, y esta va a ser una de las crisis fiscales más graves de la cual se ha tenido registro reciente. Los expertos estiman que no hay nada que hacer, el default es una realidad prácticamente. Las agencias de riesgo inmediatamente le han rebajado la calificación a Rusia. Eso significa que los mercados financieros para Rusia prácticamente están cerrados, pero no solo para el gobierno. Como mencionaba, cuando un gobierno incurre en default, se lleva de encuentro también a sus empresas. Entonces el mercado se va a cerrar para todos. Además, el gobierno ruso pues ya no puede prácticamente realizar los pagos de la deuda externa debido a las sanciones que está imponiendo el Estados Unidos, y eso significa que las empresas también van a perder el acceso a financiamiento. Así que esto eventualmente se va a traducir en una gran recesión económica para este país, y es lo menos que se merece. Obviamente es merecida esta sanción, pero sin duda alguna, pues nos muestra lo complicado que es para un gobierno llegar a esta situación, que es un default técnico, es decir, no es por falta de fondos, sino que ya es más bien por el tema de que Rusia tiene cerrado el acceso al sistema financiero internacional, que es fundamental para que los gobiernos puedan realizar sus pagos de deuda externa. Entonces, vamos a estar pendientes de este episodio, porque sí va a ser muy interesante ver todo este proceso, ¿no? Hace muchos años que un país no incurría en default, y vamos a ver también cómo esto puede destruir la economía de un país. Bien, algunas de las principales variables que se utilizan para evaluar el riesgo de la deuda pública son las siguientes. Es decir, que cuando se está tratando de medir el nivel de riesgo, pues hay que utilizar variables concretas que pueden revelar el posible impago que pueda tener ese gobierno. Entonces, entre las variables más utilizadas para evaluar el riesgo de la deuda pública, podemos utilizar la residencia del acreedor. Es decir, que aquí lo que se hace es que se identifica
cuál es la residencia del acreedor del gobierno. Y en ese sentido identificamos la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna es la que se contrae con entidades residentes y la deuda externa, pues obviamente es aquella que se contrae con entidades no residentes. En tal sentido, la deuda externa representa mayor riesgo financiero para el gobierno porque con el caso de la deuda interna, los gobiernos tienen en última instancia mayores recursos y mayores instrumentos para poder honrar y para poder evitar un default. Pero en el caso de la deuda externa es más complejo poder evitar un impago. Entonces, si la mayor parte de la deuda pública de un gobierno procede de deuda externa, se dice que ese gobierno tiene un mayor nivel de riesgo. En el caso de la deuda externa, también hay que identificar dos tipos. Está la deuda externa bilateral y la deuda externa multilateral. La bilateral es aquella deuda que se contrae con gobiernos extranjeros. Por ejemplo, si el gobierno de Honduras contrata un préstamo con el gobierno de Japón o con el gobierno de Estados Unidos, a eso se le llama deuda bilateral, es de gobierno a gobierno. En el caso de la deuda multilateral es la que se contrae con organismos internacionales, como ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano, el Fondo Monetario. Esa es deuda multilateral. La deuda, obviamente, multilateral puede llegar a representar mayor nivel de solvencia para un gobierno. Es decir, es más fácil poder renegociar una deuda multilateral que una bilateral, porque los organismos multilaterales generalmente se dedican a financiar gobiernos y en el caso de Honduras hay aperturadas líneas de crédito específicas para países emergentes. Entonces, cuando estos países tienen algunos problemas para poder pagar esa deuda, es más factible que esos organismos multilaterales, que en gran medida son creados para apoyar a los mismos gobiernos, estén más anuentes a soportar un desfase en los pagos que otro gobierno. Entonces, en ese sentido, dentro de las dos modalidades de deuda, la bilateral es la que tendría mayor nivel de riesgo. Otra variable que también se debe considerar para evaluar el riesgo es la tasa de interés sobre la deuda que el gobierno está contratando. Y hay dos tipos. Está la tasa de interés fija y la tasa de interés variable. En el caso de la tasa fija, como su nombre lo indica, es aquella que va a permanecer igual durante toda la vida del préstamo. Es decir, si el gobierno contrae un préstamo a 5 años y pacta con el acreedor, que puede ser una entidad multilateral, puede ser otro gobierno, puede ser una entidad interna, etcétera, pero pacta que durante esos 5 años la tasa de interés de ese préstamo se va a mantener igual, va a ser por decir cualquier cosa, 7%, entonces a eso lo llamamos una tasa fija, porque es la tasa que va a mantenerse inalterada durante toda la vida del crédito. Pero también hay tasas de interés variables y las tasas de interés variables generalmente están anexadas a otra variable o a otro evento y entonces la tasa de interés puede cambiar durante la vida del préstamo. En ese sentido, si la mayor parte de la deuda del gobierno tiene una tasa variable, se dice que hay mayor nivel de riesgo. Dicho en otras palabras, si yo tengo que escoger, si yo soy el gobierno y yo tengo que escoger entre contratar deuda a tasa fija y contratar deuda a tasa variable, yo siempre voy a escoger la tasa fija. Voy a tratar de evitar al máximo la tasa variable, porque la tasa variable me va a generar como gobierno mayores complicaciones, ya que en realidad ni siquiera voy a poder programar con exactitud los fondos que voy a tener que destinar al pago de esa tasa de interés, porque no voy a poder prever en gran medida esa variable a la cual está anexada la tasa. Entonces, sin duda alguna, la tasa variable va a introducir mayor nivel de riesgo a la deuda pública. Otra variable que se tiene que considerar es el vencimiento de la deuda. En ese caso podemos tener deuda de largo plazo y hay deuda de corto plazo.
aunque este criterio puede variar de gobierno a gobierno, generalmente se considera que la deuda de largo plazo es la que tiene vencimientos mayores a 3 años. Pero repito, esta no es una regla escrita en piedra, sino que cada gobierno puede establecer diferentes umbrales. Y la deuda de corto plazo se considera que ronda entre 1 y 3 años el vencimiento del crédito o del instrumento de deuda. Entonces, si yo estoy evaluando el riesgo de la deuda pública, yo me voy a fijar el porcentaje de esa deuda que está a largo plazo y la que está a corto plazo. Y la idea es que entre mayor sea la cantidad de deuda que está colocada a corto plazo, mayor va a ser el riesgo financiero para ese gobierno. Dicho en palabras más simples, la deuda de corto plazo es más riesgosa que la deuda de largo plazo, porque en un lapso de tiempo bastante corto, el gobierno tiene que capitalizar y tiene que tener los fondos suficientes para poder honrar el compromiso de deuda y eso puede ser más difícil. Entonces, entre mayor sea el plazo de la deuda, sin duda el gobierno va a tener alternativas más a la mano para poder honrar esos vencimientos. Aquí podemos observar, para ilustrar este riesgo que viene por el vencimiento de la deuda, el perfil de amortización que tenía el gobierno de Honduras. Esto es antes de la pandemia. Con la pandemia, todo este perfilamiento de deuda ha cambiado, ¿no? Sin embargo, en el año 2019 se había proyectado que más o menos los vencimientos de la deuda interna y externa del gobierno hacia el 2024 iba a rondar en las cifras que estamos observando. Entonces, cuando uno está viendo el posible riesgo que viene por el plazo de la deuda, lo que uno va a identificar son aquellos años o aquellos periodos en los que hayan vencimientos muy altos de deuda. Si yo miro esta proyección, voy a observar que tenemos dos problemas. En el 2020 y en el 2022. En el 2020 ustedes pueden ver que hay un vencimiento muy fuerte de deuda externa programado o había programado, perdón, de 733 millones de dólares que se tenían que honrar porque vencía un bono soberano que el gobierno había colocado años atrás. Afortunadamente se logró honrar esta deuda. En el año 2022 también teníamos, o el gobierno tenía un vencimiento muy fuerte de deuda interna por 920 millones. Entonces, cuando el gobierno está contratando la deuda, tiene que evitar este tipo de saltos, sino que tiene que mantener más o menos un nivel de vencimiento normalizado durante el lapso. Si usted puede ver en cada año más o menos el vencimiento de deuda es de 400 millones de dólares, obviamente aquel año en el que se duplica esa necesidad de capital, puede representar un mayor riesgo para el gobierno en el sentido de que no pueda tener los fondos y pagar en el año 2022, por ejemplo, esos 920 millones, porque estamos hablando de casi el doble de lo que el gobierno normalmente paga el resto de los años. Entonces, ese tipo de saltos se tienen que evitar cuando se está estructurando la deuda pública. El gobierno tiene que considerar que cuando llega el momento del vencimiento, tiene que tener ese dinero para poder pagarle a los acreedores sin tener que declararse en default. Entonces esos saltos introducen mayores niveles de riesgo, porque en el caso del gobierno, sabemos, en el caso del gobierno de Honduras, sabemos que es muy difícil pensar que va a generar la reserva para poder pagar esos altos vencimientos. Entonces, eso incrementa el riesgo de impago. Bien, aquí en este punto nos hacemos una pregunta porque como hemos visto en el perfilamiento de deuda, hay años en los que el gobierno programa vencimientos muy altos de deuda. Sin embargo, no se ha registrado en las últimas décadas ningún problema de default para el caso del gobierno de Honduras y uno se pregunta cómo ha podido cumplir el gobierno de Honduras los compromisos de la deuda pública, es decir, cómo es posible que el gobierno de Honduras siempre haya honrado sus vencimientos de deuda. Como ustedes comprenderán, no es porque las finanzas públicas estén en la mejor condición, sino que
el gobierno de Honduras ha logrado cumplir siempre sus compromisos de deuda utilizando un mecanismo que se llama recolocación de deuda o rollover. Este mecanismo de recolocación de deuda, que de hecho cada vez va a ser más difícil que el gobierno lo utilice, es lo que le ha permitido al gobierno ir generando espacios fiscales para poder honrar los vencimientos de la deuda pública. Entonces, vamos a ver cómo funciona una operación de recolocación de deuda o rollover. Vamos a suponer que el gobierno de Honduras coloca una deuda de 500 millones de dólares en el año 2013. ¿Qué significa coloca? Que el gobierno va al mercado financiero a pedir prestado o puede ser a través de bonos esos 500 millones de dólares para poder financiar su gasto, cubrir su déficit, etcétera. Entonces, esa deuda que el gobierno de Honduras, en este ejemplo hipotético, contrae en ese año, tiene un vencimiento de 5 años y lo tiene que pagar de una sola vez. Es decir, que pasados 5 años, el gobierno tiene que tener en su mano 500 millones de dólares para pagarle a los acreedores, ya sea que le hayan otorgado préstamos o que haya colocado bonos de deuda. Durante el plazo de la deuda, el gobierno tiene que enfrentar los intereses, ¿no? Como cualquier otro crédito. Entonces vamos a suponer que los 5 años se vencen en el 2018. Ahí el gobierno tiene que pagar los 500 millones que contrató en el 2013. Pero para variar, y esto es lo que casi siempre le pasa al gobierno de Honduras, cuando llega el momento del vencimiento de la deuda, no tiene los 500 millones, porque como les digo, es mentira que el gobierno va a ir creando la reserva durante los 5 años para poder tener los 500 millones y pagarlos cuando vence. Generalmente nunca ocurre eso. El gobierno va viviendo de año a año y no logra obtener o no logra generar estas reservas. Entonces llega el 2018 y el gobierno no tiene en sus manos los 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que le queda al gobierno? ¿Declararse en default? No, no necesariamente. Lo que el gobierno hace es que en el 2018, cuando le vence la deuda que contrató en el 2013, vuelve a colocar otra deuda por 500 millones a otros 5 años. Entonces, con esa nueva deuda, el gobierno paga la deuda anterior y se queda con una deuda nueva, pero generalmente cuando se dan estas operaciones de rollover, la nueva deuda es más cara, es decir, los intereses generalmente son superiores a la deuda original. Sin embargo, a través de las operaciones de recolocación de deuda, es como el gobierno ha logrado ir honrando los diferentes vencimientos de deuda. Es como irle pegando a la pelota y tirarla para atrás y dejarle el problema a las administraciones futuras. Esta operación, si bien es cierto, es legal y se puede realizar, hay que verla con mucho cuidado porque eventualmente el gobierno ya no va a poder realizar las recolocaciones en la medida que los mercados perciban que va aumentando el riesgo o que se va deteriorando la misma posición financiera del gobierno, cada vez va a ser más difícil que pueda ir recolocando la deuda. Entonces va a llegar un momento en el que el mercado va a ser reacio a seguirle financiando al gobierno la deuda y le va a exigir el pago. Y si el gobierno no tiene en ese caso los recursos, ahí puede haber un default. Entonces, esta modalidad también puede ser compleja en ese sentido, ¿no? Y además de que le va aumentando el financiamiento, el costo del financiamiento al gobierno. Bien, el otro elemento o la otra variable que también hay que considerar para evaluar el riesgo financiero es el instrumento de deuda que utiliza el gobierno. En el caso de Honduras hay dos instrumentos principales. Están los bonos de la deuda y están los préstamos. Los bonos de la deuda, creo que todos estamos familiarizados cómo funciona un bono. Es un título valor al portador que tiene un valor nominal, por ejemplo, 1 millón de lempiras. Y ese bono tiene una fecha de vencimiento y tiene una modalidad para el pago de intereses, que puede ser pago de intereses anuales o puede ser pagar los intereses hasta el final del bono, que puede ser colocado a
un lapso determinado. Puede ser 2, 5, 10 años, inclusive han habido casos de bonos perpetuos que no vencen. Entonces, hay dos modalidades. Están los bonos de la deuda interna, que es cuando los títulos se colocan en Honduras, y están los bonos que se llevan al mercado internacional. A esos bonos se le llama bonos soberanos. Honduras comenzó a utilizar bonos soberanos a partir del año 2013. Antes de esa época, el gobierno de Honduras solamente utilizaba bonos de deuda interna. Sin embargo, en el 2013, Honduras emitió los primeros bonos soberanos y ahora ya participa en los mercados internacionales. Entonces, este es un título al portador y quien adquiere el bono del gobierno, entonces se convierte en un acreedor y cuando el bono vence, el dueño del bono, que puede ser una entidad privada, puede ser inclusive una persona natural, entonces va a tener que acercarse a la Tesorería General de la República y el gobierno va a quedar obligado a restituirle el valor nominal que establezca el instrumento. En el caso de los préstamos, pues todos sabemos cómo funciona esa modalidad. Ahí ya se pacta con un acreedor estos fondos, se establece un plazo para poder pagar. Pueden haber amortizaciones o puede haber pago hasta el final y también la tasa de interés. En este caso, el instrumento de deuda que representa mayor riesgo para el gobierno son los préstamos. El préstamo se considera un instrumento con mayor riesgo que un bono. ¿Por qué razón? Porque los bonos son mejor recibidos en los mercados financieros, es decir, los mercados financieros generalmente siempre están anuentes a adquirir las colocaciones de bonos de los gobiernos, porque los bonos públicos son títulos que tienen mucha seguridad en el mercado. Entonces, los bancos privados o las empresas pueden adquirir estos bonos como una especie de cobertura con respecto a otro tipo de instrumentos financieros que pueden tener mayores niveles de riesgo y además los intereses que pagan los bonos generalmente son muy atractivos. Los bonos tienen la ventaja también de que quien los adquiere no necesariamente los tiene que mantener durante toda la vida de ese instrumento. Si el bono es a 10 años, pero usted al año 5 ya no quiere tenerlo y lo quiere vender, lo puede hacer, lo puede llevar al mercado secundario, vender el bono y de esa manera obtener sus recursos en efectivo de vuelta, por supuesto con un descuento. Entonces eso le da un mayor atractivo a los bonos y por eso es que todo mundo quiere adquirirlos en los mercados financieros, contrario a un préstamo. Un préstamo no se puede transar en el mercado secundario. Si usted contrae un préstamo con un banco y usted es un gobierno, y el préstamo es a 5 años, usted no tiene forma de poder transar eso, ¿no? Como lo puede hacer con el bono. Bien, en el 2013, como les comentaba, pues Honduras debutó en el mercado internacional con el primer bono soberano. En ese año, yo en lo particular, yo era muy escéptico. El problema que tuvo el gobierno es que los bancos nacionales se estaban aprovechando de las necesidades de financiamiento y le estaban incrementando demasiado las tasas de interés al gobierno por las colocaciones de bono y por los préstamos. Entonces el gobierno amenazó a la banca privada nacional que si no le ofrecía mejores condiciones, entonces se iba a ir al mercado internacional, algo que no había hecho anteriormente en la modalidad de bonos. Entonces todo el mundo se burló, yo fui uno de los que me burlaba, yo pensé que el gobierno de Honduras no iba a tener aceptación en el mercado internacional, que nadie le iba a querer adquirir los bonos, pero la verdad es que no, ocurrió todo lo contrario. El gobierno fue con una colocación de $1.000 millones al mercado internacional y más bien los acreedores se quedaron peleando y todo el mundo quería adquirirle los bonos al gobierno y efectivamente fue todo un éxito y el gobierno a partir de ese momento ya quedó vinculado con los mercados internacionales y eso significa que el gobierno de Honduras ahora tiene que ser calificado por las agencias internacionales como Standard Poor's y Moody's, porque esas calificaciones que otorgan estas agencias son las que le ayudan a los acreedores a poder realizar este tipo de operaciones.
El mismo gobierno tiene que financiar, obviamente, las calificaciones y de ahora en adelante, pues esas agencias le brindan una calificación de riesgo que le sirve a los operadores o a aquellos que quieran otorgarle financiamiento al gobierno para poder identificar el nivel de riesgo de la deuda soberana. Otro tema que también ayudó mucho al gobierno de Honduras y que hizo muy atractiva su deuda soberana es el hecho de haber suscrito un programa económico con el Fondo Monetario Internacional. Este tipo de acuerdos que los gobiernos establecen, gobiernos como Honduras establecen con el Fondo Monetario, es bien recibido por los mercados financieros y por las mismas agencias calificadoras de riesgo porque se visualizan como una especie de aval. Cuando el gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, se compromete a una serie de condiciones y el Fondo Monetario regularmente viene a revisar las cifras y emite un comunicado donde establece que ese gobierno está cumpliendo con las condiciones pactadas con el Fondo Monetario. Entonces, en la medida que un gobierno puede mantener el acuerdo económico, el mensaje que eso da a los acreedores es que ese gobierno está manejando adecuadamente sus finanzas y su política económica y por lo tanto el riesgo de default es más bajo y eso le mejora el acceso al financiamiento al gobierno. En el caso de Moody's, pues se ha mantenido la calificación de riesgo. Como ustedes comprenden, o creo que ya en otras clases han estudiado cómo funcionan estas modalidades de crédito, pues se establecen diferentes niveles de riesgo a los cuales se les asignan por parte de estas agencias un determinado nivel de calificación y eso es lo que le indica al mercado pues qué tan riesgosa es la deuda de ese gobierno. Entonces, en el caso de Honduras, ha sido un grado de inversión que no ha sido obviamente el mejor, no estamos al nivel de otro tipo de gobiernos que tienen calificación AAA, que es la mejor, es la que representa el menor nivel de riesgo. Sin embargo, el gobierno de Honduras sí ha sido exitoso en lograr un mantenimiento estable de su calificación de riesgo soberana. Lamentablemente, lamentablemente, eso ha terminado. Hace unos días, JP Morgan, que es una institución también que se dedica a emitir calificaciones de riesgo, ha emitido o actualizado el indicador de riesgo país y podemos observar que le ha deteriorado mucho la calificación a Honduras y ahora aparece como el cuarto país a nivel de Latinoamérica con mayor nivel de riesgo. El Salvador es el principal después de Venezuela. Todos conocemos los problemas que está enfrentando El Salvador. Hay una incertidumbre por la conducción política que está teniendo este país y por esas relaciones tan tensas que tiene, sobre todo con Estados Unidos, y eso le ha disparado significativamente los niveles de riesgo, además de que tienen una deuda pública exagerada. Entonces, para el gobierno de El Salvador, con estos niveles de riesgo, se les cierran pues bastante los espacios para obtener crédito. Y para el caso de Honduras también, esto es una noticia negativa porque quiere decir que a partir de este momento, las nuevas colocaciones de deuda del gobierno van a ser en condiciones más onerosas. Parte de este incremento en la calificación de riesgo tiene que ver precisamente con lo que comentábamos hace poco de las declaraciones desafortunadas de la ministra de Finanzas. Esas declaraciones no quedan en el vacío. Los mercados las reciben, las agencias de riesgo reciben esos mensajes y los traducen en estos indicadores y al final lo deterioran. Por eso hay que tener mucho cuidado y los gobiernos tienen que ser muy responsables en las declaraciones que emiten porque todo puede representar un efecto negativo en los índices de riesgo. Y en el caso de Honduras, pues además de que estamos en un proceso de transición con un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno comienza diciendo que hay una gran crisis financiera, comienza declarando una emergencia fiscal, lo cual no fue adecuado. Y además tenemos también el problema, inclusive algunos expertos financieros piensan que la inminente extradición del expresidente Hernández, inclusive eso, también ha contribuido a deteriorar la calificación de riesgo y es correcto, cualquier cosa
puede afectar la percepción de riesgo de los organismos calificadores. Así que, pues hoy por hoy Honduras tiene este problema, ¿no? Y otra de las variables que también se consideran son las condiciones de la deuda. Hay dos tipos de condiciones para poder contraer deuda en el caso de los gobiernos. Está la deuda concesional y la deuda no concesional. La deuda concesional es aquella que se contrata por parte de los gobiernos a tasas de interés preferenciales, es decir, tasas de interés más bajas que las de los mercados y también en las cuales los acreedores otorgan periodos de gracia a los gobiernos. La deuda no concesional es la deuda que se coloca en condiciones de mercado normales, con las tasas de interés del mercado y también con pagos inmediatos. Entonces, entre las dos modalidades, obviamente la deuda no concesional es la que va a representar mayor riesgo financiero. Entonces, en la medida de lo posible, los gobiernos deben buscar colocar sus deudas en condiciones concesionales. Así que recapitulando, todos estos elementos son los que consideran, por ejemplo, estas agencias calificadoras de riesgo para poder emitir esas calificaciones, ellos se van a fijar en todo esto. Ellos van a ver cuál es la parte de deuda que está colocada en el exterior y en el interior del país. Van a ver quién es el acreedor, si es bilateral o multilateral. Van a ver si la tasa de interés es fija o es variable, van a ver si la mayor parte de la deuda es de corto o de largo plazo, van a ver si el gobierno utiliza bonos, utiliza préstamos, si la deuda es concesional o no concesional, y con todas estas variables ellos van a tener elementos de juicio para poder constituir los indicadores de riesgo y de esa manera tratar de identificar qué tan factible es que ese gobierno pueda incurrir en un default en el corto, mediano o largo plazo. Bien, otro concepto de deuda que hay que comentar también, porque en el caso de Honduras es una modalidad muy utilizada, es la llamada deuda flotante del gobierno. Bien, la llamada deuda flotante del gobierno no forma parte de la deuda pública total. Esta deuda es la que se origina cuando el gobierno incurre en atrasos de pago con sus proveedores. Por ejemplo, cuando el gobierno está cerrando el ejercicio fiscal, vamos a suponer que está cerrando el ejercicio fiscal 2021 y entonces resulta que necesita 100 millones de lempiras para terminar de cerrar sus cuentas y no dispone del efectivo para poder honrar esos pagos a sus proveedores de cualquier tipo de cosas, de insumos, de medicamentos o lo que sea. Entonces, para poder cerrar la cuenta fiscal en el 2010, en el 2021, una de las cosas que el gobierno hace es que incurre en un atraso de pago. Entonces le dice a sus proveedores, yo sé que les debo esos 100 millones de lempiras, pero estoy cerrando mi ejercicio fiscal y por lo tanto me van a tener que esperar. En los próximos meses yo voy a honrar esos pagos y de esa manera incurriendo con esos atrasos, en esos atrasos de pago es como el gobierno logra en muchos casos cerrar el ejercicio y a eso es a lo que se le llama la deuda flotante. Si nosotros lo vemos bien, en realidad no es una deuda oficial, porque no es que el gobierno establece una especie de operación de préstamo con el acreedor, sino que simplemente el gobierno decide atrasarse con sus pagos. Entonces es una deuda forzada prácticamente que el gobierno incurre. Es como cuando una persona va a una pulpería a sacar fiado. Es prácticamente la misma figura. El gobierno simplemente realiza un registro de cuentas por pagar a sus proveedores y de esa manera obtiene un financiamiento ficticio. Esta es una modalidad que el gobierno de Honduras ha utilizado en algunos casos de una manera desproporcionada y que no es adecuado. Bien, el saldo de la deuda pública de Honduras se ha ido incrementando de una manera significativa en los últimos años y ha generado mucha preocupación. Podemos ver que en el 2007 el saldo de la deuda pública total llegó al 19% del Producto Interno Bruto.
Gran parte de este nivel de deuda, que se considera un nivel de deuda muy bajo, fue como resultado de las operaciones de alivio de deuda llamadas HIPC, que creo que ustedes en algún momento han escuchado hablar de eso. Debido al paso del huracán Mitch en el 98, Honduras tuvo acceso a un mecanismo de condonación de deuda externa. Porque pues la economía quedó muy debilitada, entonces el gobierno comenzó a presentarse a las instancias internacionales a solicitar que se le condonara la deuda porque no era posible honrar esos compromisos y al mismo tiempo reconstruir el país. Entonces, debido a esto y a que el gobierno logró ser aceptado en este programa de alivio de deuda, para el 2017 recibió los beneficios de la condonación y de esa manera el gobierno quedó con un nivel de deuda bastante bajo. Lamentablemente podemos ver que ya para el 2020 esos beneficios prácticamente se han agotado y nuevamente ya tenemos un nivel de deuda que se considera bastante riesgoso. Cuando la deuda pública llega al 50% del Producto Interno Bruto, se considera que ya está en un nivel de probable insostenibilidad. Entonces, lamentablemente ya perdimos todos los beneficios de la condonación de deuda por diferentes situaciones, ¿no? Aquí podemos ver cómo se ha comportado la deuda pública en las diferentes administraciones gubernamentales. Por ejemplo, en el caso del señor Maduro, que gobernó del 2002 al 2006, la deuda pública de Honduras era de 4.377 millones de dólares. En el gobierno del señor Zelaya, la deuda pública bajó a 3.593 millones. Llama la atención que en el periodo del señor Micheletti, que fue un gobierno de facto de solo 6 meses, la deuda pública subió más de 1.000 millones de dólares, es decir, un desastre completo. Lo que ocurrió en esos 6 meses es algo que no tiene nombre. Es inconcebible que esta administración en 6 meses haya incrementado de esa manera la deuda pública. Y lo peor es que muchos de esos fondos en realidad no se sabe qué destino tuvieron y no se pudo realizar una auditoría por todas las situaciones que nosotros sabemos. Ese problema del golpe de Estado no solamente fue un problema político, también es algo que afectó seriamente las finanzas del país y lo podemos ver en esas cifras. Luego el gobierno del señor Lobo Sosa, que ha sido uno de los gobiernos más desastrosos en los anales históricos, duplicó la deuda externa en solo 4 años. En la primera administración del gobierno de Hernández, la deuda se contuvo bastante, es decir, el incremento fue solo de 700 millones de dólares. Pero en el segundo periodo del señor Hernández, la deuda se fue al demonio y actualmente es superior a los 15.000 millones de dólares. Es decir, que el señor Hernández prácticamente duplicó la deuda pública de Honduras y la llevó casi al 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, que al 2020, de 2021, perdón, que están estas cifras, el gobierno de Honduras debe más de 375.000 millones de lempiras. De esa deuda, el 47% es deuda interna y el 53% más o menos es deuda externa. Como acabamos de ver, entre mayor sea el porcentaje de deuda que el gobierno haya contratado en el exterior, mayor es el nivel de riesgo financiero. Entonces, el hecho de que la mayor parte de la deuda pública sea deuda externa significa que hay mayor nivel de riesgo para el gobierno. Bien podemos comparar cómo se ha comportado la deuda pública a nivel regional y podemos ver que hasta 2019, en realidad, la deuda de Honduras, la deuda pública, no era de las más altas, ¿no? No podemos compararla con El Salvador, por ejemplo, que en 2019 llegó al 73% del Producto Interno Bruto, lo que acabamos de comentar. El Salvador es el país de Centroamérica que tiene el panorama más complicado en cuanto a sus finanzas públicas. También Costa Rica es otro de los países de Centroamérica que tiene mayores niveles de deuda. Esto era en el 2019. Ya con la pandemia y todo lo que eso provocó, Honduras ya llegó al 60%.
A nivel mundial también podemos ver el ranking de los países que tienen los mayores niveles de deuda pública. En primer lugar está Japón. Japón tiene una deuda pública superior al 200% de su Producto Interno Bruto. Esto fue debido al terremoto que experimentó este país hace algunos años y que obviamente incrementó una mayor necesidad de gasto público. Y en el caso de Japón, en realidad la calificación de riesgo no se le ha deteriorado a pesar de que tiene unos niveles tan altos de deuda, porque los mercados saben el nivel de disciplina fiscal que tiene el gobierno de Japón y saben que esta gran necesidad de financiamiento no ha sido debido a un uso inadecuado de los fondos o corrupción, como en el caso de los países de América Latina, sino que fue debido al impasse del terremoto y toda la situación que eso generó. Entonces, por eso, a pesar de que Japón tiene uno de los mayores niveles de deuda, los mercados financieros le siguen prestando sin ningún problema al gobierno de Japón porque saben que es una economía completamente sostenible y que va a poder honrar esos compromisos. A diferencia de otros países como Grecia, que también tiene uno de los mayores niveles de deuda pública a nivel mundial y que ahí sí fue por un mal manejo de las finanzas públicas. Bien, creo que Licenciado, sí. dice que con respecto a eso que usted está hablando de la deuda pública, a mí me llama bastante la atención con Japón y Singapur. La deuda pública, usted dice que de Japón aumenta por el terremoto que fue en el 2011, ¿verdad? Pero eso no lleva también a la inversión que ellos tienen como país, ya que ellos son unas grandes metrópolis dentro de lo que ellos invierten. Eso afecta también a la deuda pública. Por decir así, ¿verdad? Singapur es un país sumamente pequeño, pero es una de las metrópolis más fuertes de Asia, ¿verdad? Es el cuarto tigre asiático que hay. Entonces, en ese caso, sí me gustaría saber si eso realmente aumenta la deuda pública cuando se hacen las inversiones en el país. Ah, ok, esa es muy buena pregunta y bueno, voy a mencionarlo en este sentido. eh, ¿Cuál es el destino que los gobiernos le dan a esos fondos? En este caso, vamos a hacerlo a través de una analogía y eso tiene relación con lo que usted menciona de por qué países como Japón o Singapur pueden contratar estos altos niveles y qué efecto tiene eso en cuanto al destino que esos fondos pues van a tener dentro de sus economías. Vamos a suponer que una familia tiene dos opciones. La opción número uno es endeudarse a 20 años para adquirir una vivienda. La opción número dos es endeudarse también a 20 años, pero para financiar unas vacaciones de 3 semanas a Europa. Entonces, ¿qué pasa? Si la familia decide endeudarse para pagar sus vacaciones en Europa, sí, va a disfrutar 2 semanas y todo va a estar muy bien, pero va a quedar pagando la deuda a 20 años por esos fondos que contrató en crédito. En cambio, si la familia decide mejor endeudarse para adquirir la casa, es cierto que va a estar 20 años pagándola, pero al final de los 20 años se va a quedar con el activo que le va a dar beneficio indefinidamente, porque una casa, si usted le da mantenimiento, no solamente le va a durar los 20 años que tardó en pagarla, sino que inclusive se va a convertir en un patrimonio de esa familia de manera indefinida. Entonces, lo mismo le pasa a los gobiernos. La clave cuando nosotros analizamos la deuda al final es identificar ¿qué destino han tenido todos esos fondos que el gobierno ha contratado en deuda? ¿Será que el gobierno los ha utilizado para reactivar la economía, para financiar el proceso de desarrollo del país, como usted lo menciona en el caso de un país como Singapur? ¿O será que el gobierno ha utilizado esos fondos para financiar gastos improductivos o para robárselo o lo que sea? Entonces, la gran tragedia que tiene países como Honduras es que tenemos una deuda pública tan onerosa, pero somos uno de los países más subdesarrollados del universo. Somos el segundo país más pobre de todo el hemisferio occidental. Entonces, en conclusión, en el caso de Honduras no hay congruencia en cuanto a la cantidad de fondos que el gobierno ha obtenido en crédito y que tenemos que pagar todos los hondureños hasta la 10ª generación y el impacto que han tenido esos fondos en el país. El país sigue más pobre, así que en definitiva ha sido un fracaso. Honduras tiene que pagar esta deuda pública, pero no es que el país
ha logrado utilizar esos fondos para poder impulsar su desarrollo, sino que más bien seguimos más pobres y más endeudados. Y esa es la gran tragedia. Contrario a países como el que usted menciona, ¿no? Japón, Singapur, que cuando se endeudan es realmente para financiar cosas que van a traer beneficio a la población y que le van a permitir más bien seguir enriqueciéndose y seguir desarrollando el capital de esos países. Nosotros no. Lamentablemente lo que estas cifras indican es que Honduras, el gobierno de Honduras ha contratado deuda, pero para financiar a saber qué cosa, porque el país no es que se está desarrollando. Y al final el objetivo de la deuda pública tendría que ser impulsar el desarrollo y no lo estamos observando. Gran parte de eso pues tiene que ver con la corrupción, ¿no? Obviamente, eso es lamentable. Licenciado, pero si usted se fija, Singapur es uno de los países que hay, es como quiero decirle, como colonia de sedes, por decir así. Porque si usted se fija, Singapur es uno de los países que hay bastantes sedes como las que iban a hacer aquí en Honduras, o no sé si las van a hacer. Pero esos sí conlleva también a que tal vez lo que no se hizo aquí en Honduras fue la forma en que se están adquiriendo esas sedes aquí para aquí en el país, que no es en beneficio del país, sino que prácticamente en beneficio de la economía exterior. Entonces, eso me imagino que sería un punto clave de poder mejorar la economía aquí en Honduras. Porque si nos ponemos a esos, en Honduras, usted entró este nuevo gobierno. ¿Qué diferencia hemos visto en este nuevo gobierno? Nada, le podríamos dar el beneficio de la duda porque tendríamos un poco tiempo, ¿verdad? Pero ya sí, yo digo que en mi opinión como ciudadano hondureño que soy, sí sería de mejorar la economía, buscar maneras de cómo tratar de buscar inversión interna en el país y la externa también, pero sí sería como metodologías diferentes de crecimiento. Así es, efectivamente, como todos hemos escuchado eso, de que si seguimos haciendo las cosas igual, sería una locura esperar resultados diferentes. Entonces, sin duda alguna que si queremos ver a Honduras en otros niveles de desarrollo, tienen que haber cambios en el modelo económico que hemos venido observando. Tienen que haber cosas novedosas, pero obviamente siempre en el marco de la ley y de la justicia, no como ese invento de las sedes que más bien ha venido a generar mayor injusticia e impunidad en el país. Pero no es que esté malo buscar alternativas, lo que pasa es que tienen que hacer alternativas viables que estén enmarcadas en los principios éticos y en el mismo marco legal del país. Pero sin duda alguna, si no hay una estrategia económica clara, adecuada y algo diferente, Honduras pues va a seguir en lo mismo, no le vamos a ver mayor cambio. Entonces, esperemos a ver, como usted dice, es muy pronto para poder evaluar lo que este gobierno puede ejecutar en cuanto a su política económica, pero tiene que apresurarse porque la gente no espera, la gente sigue sufriendo, la gente quiere seguir saliendo huyendo del país porque no hay oportunidades y el gobierno tiene que hacer algo rápido, ¿no? Porque el país está en una crisis muy grave, sin duda. Licenciado, y con respecto a lo que está haciendo El Salvador, porque usted sabe que El Salvador ahorita está innovando, le está entregando una parte de economía a China, porque ahorita China lo que le va a hacer a El Salvador va a construir lo que es un puerto, va a construir también lo que es el tren que estaría cruzando todo el país. ¿Eso mejoraría la economía del país o siempre estaría en aumento su deuda? Bien, el caso del Salvador es un caso de estudio, sin duda alguna. Yo he mencionado que hay que hacer cosas diferentes y si alguien me ha tomado la palabra es El Salvador. Sin duda que ese señor está haciendo cosas diferentes, pero no necesariamente son cosas positivas. En realidad, él está teniendo una política exterior muy complicada, muy confrontativa. Obviamente que si se vincula con China, China para poder comprar de alguna manera su apoyo, sobre todo en las instancias internacionales, le va a seguir apoyando, etcétera. Pero creo que El Salvador no está llevando el camino correcto, no es el modelo adecuado y tendríamos que esperar también a ver lo que va a ocurrir. Ya estamos viendo consecuencias negativas a nivel de riesgo, como veíamos. Entonces, El Salvador es un caso sui generis. Entonces, si bien es cierto hay que crear estrategias nuevas, pero creo que las del Salvador no, ¿no? Eso no es el rumbo
que esperaríamos. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué le pasa a El Salvador, ¿no? Bien, ni modo, se nos acabó el tiempo. Mañana